Y así está, tal como lo comentábamos y tal como hemos ido anunciando, porque tenemos entradas para este concierto que se asoma como un imperdible de la cartelera de Santiago para las próximas semanas. Estamos con el gran Eduardo Carrasco. Eduardo, bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente acá en Dulce Patria de Cooperativa. ¿Cómo va todo? Va todo perfecto, Mauricio. Estamos Excelente. Muy contentos, estamos en plena ebullición en Tal este cual. momento. Sí. Y es una gran cosa, Eduardo, que una banda tan legendaria, tan grande como ustedes puedan también revisitar su historia. Han pasado nada menos que 50 años desde la edición de ese quinto álbum de estudio, el disco Basta, un disco señero, no solo para la historia de Quilapayún, también para ese momento de Chile, para ese movimiento de la nueva canción chilena. Es la primera pregunta esa, Eduardo. ¿Qué recuerdos te trae pensar en ese año 1969 cuando Basta aparecía en el mercado? Bueno, era una época así de mucho entusiasmo. Piensa tú, estábamos al final del gobierno de Frei. Exacto. Había mucha ebullición, claro. Efervescencia social por todos lados. Se veía que podía ganar la elección Allende. Entonces, por todos lados había una cosa así, un movimiento que está encendido Chile. Y en ese sentido, la elección del concepto Basta, ¿de dónde viene? Viene de ese momento en que nosotros sentíamos que había como situaciones inaceptables, ¿entiendes tú? Estaba todavía la guerra del Vietnam, en lo internacional había una situación muy compleja desde el punto de vista de la Guerra Fría, los problemas de Cuba, que empezaba, digamos, a haber confrontaciones serias con Estados Unidos, en fin, distintas dictaduras por todos lados en América Latina, una situación, y además una situación de mucha injusticia en nuestro país. Chile era un país terrible, quizás la distancia entre pobres y ricos y todas esas cosas no han cambiado mucho, quizás, pero en esa época la pobreza era verdaderamente miseria, miserable. O sea, por lo que entiendo entonces, Eduardo, había una decisión categórica de decir basta, se acabó, esto tiene que cambiar. Claro, tiene que cambiar. Y esa era la idea nuestra. Y en ese sentido, las canciones que ustedes escogieron para ser parte de ese registro, que son 12 en total, terminaron siendo algunas de ellas muy señeras de ese espíritu que tú describes, pero también del catálogo de la banda. ¿Cómo fue que seleccionaron ese repertorio? Mira, en cierto modo una cosa un poco triste, diría yo, porque tú escuchas el disco y te das cuenta que la mayoría de esas canciones siguen siendo válidas. Es terrible. Nosotros hubiéramos querido que eso pasara a la historia y digamos, nos acordáramos de esas cosas cuando Chile había tanta injusticia, había cosas tan terribles. Pero no es así. O sea, canciones como La Carta, como La Muralla, como ¿Por qué los pobres no tienen? Carabina 3030. Carabina 3030. O sea, casi todas las canciones del disco son perfectamente válidas y son un mensaje, digamos, podríamos decir actual. Lo que viene a explicar también que la idea de recrear este disco, cosa que va a pasar, como ustedes bien saben, el 16 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, no es un capricho del calendario, es más bien una urgencia que todavía sigue siendo latente, ¿no? Exactamente. Y de hecho, bueno, lo que nosotros descubrimos, de repente dijimos, pero es que esta idea, digamos, que tuvimos hace 50 años, sigue siendo perfectamente válida hoy día. Y por lo tanto, bueno, nos pusimos a trabajar inmediatamente en ese concepto. O sea, retomando algunas canciones del disco, no las vamos a cantar todas, sino que digamos las más significativas. ¿De las 12 van a cantar cuántas, Eduardo? Como 6. Perfecto. Y después vamos a cantar canciones nuevas que hemos hecho en ese espíritu, ¿entiendes? Eso es muy entretenido. O sea, Basta, la idea es Basta 2019. O sea, no es solo una recreación estricta del cancionero que está puesto en ese disco del 69, sino también es una celebración, por así decirlo, a un guiño, digamos, al espíritu que motivó ese disco. Exactamente, que sigue siendo perfectamente válido. Vigente. Hoy día, porque estamos
imagínate los casos de corrupción, las cosas que pasan en la iglesia. En fin, estamos rodeados de monstruosidades. Sobran los motivos, ¿eh? Claro, la situación de la mujer, las minorías, los inmigrantes, en fin. Nuestros indígenas, nuestro pueblo indígena originario. Los indígenas. O sea, está lleno de conflictos y cosas terribles. Y esa idea basta, sigue siendo vigente. Hagamos otro mundo, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer un país mejor que este? Hay una cosa que me queda dando vuelta también de la historia de este álbum, es un álbum del año 69, ya lo decíamos, que fue en rigor el quinto disco de la banda, pero el primero que ya no contaba con la participación de Víctor Jara, ¿no? Como la supervisión artística, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Eso qué significó en ese momento? ¿Tienes recuerdo? Bueno, para nosotros fue muy triste, digamos, pero también comprendimos que era una necesidad. Porque fue él el que dice, chico, ya no puedo seguir. ¿O cómo fue que se resolvió eso? Mira, lo que pasa es que Víctor en realidad, y nosotros lo vemos sobre todo como el cantante, el autor de ¿cómo se llama?, canciones bellísimas. Digamos, el legado que dejó Víctor sobre todo fue musical. Pero en esa época, Víctor era sobre todo un hombre del teatro. Eso era lo que a él más le interesaba. Había empezado a tener éxito verdadero, digamos, ha hecho obras importantes con el Teatro de la Universidad de Chile, con la Compañía de los Cuatro. O sea, estaba en un momento de mucha creatividad en ese aspecto. Y para él era complicado tenía su carrera como cantante, digamos, cantautor. Tenía esto que era principal para él, que era el teatro. Tenía otras cosas, actividades por aquí y por allá. Entonces, lo del conjunto era, en cierto modo, eso de lo cual él podía deshacerse. Entiendo. Y la razón por la cual se descubrió eso fue que él estuvo 6 meses en Inglaterra con una beca estudiando teatro. Claro. Y bueno, el conjunto tuvo que armarse así con sus propios medios. Y entonces ya habíamos vivido un momento largo, 6 meses, para esa época de efervescencia creativa en la que estábamos, era mucho. Y bueno, ya habíamos empezado a aprender a manejarnos nosotros. Tomaron la decisión entonces en el fondo de independizarse. Claro, sí, y no es que, no es que fuera a independizarse, pero sí, digamos, él pensó dedicarse más bien a su otra actividad. Y ese recuerdo, Eduardo, le pregunto más que nada por la cosa simbólica que significaba para usted, músico joven, una banda que ya se consolidaba en términos creativos, también dejar de tener la mano de alguien y decir, a eso, en ese sentido de independencia me refiero, como de reconocerse a usted mismo como que somos nosotros los que estamos y vamos con nuestra convicción adelante. Digamos. Sí, ya habíamos empezado a crear algunas canciones, ya habíamos aprendido lo básico, lo que Víctor podía entregarnos, que era sobre todo toda la disciplina escénica, la disciplina de los ensayos, ya estaba asimilada en el grupo. Entonces, si bien Víctor, digamos, no siguió trabajando con nosotros, siempre estuvo presente y su presencia es tan importante que todavía está presente. O sea, los ensayos son, digamos, el modo de trabajar nuestro, la disciplina nuestra en el escenario, en los ensayos, en todo orden de actividades nuestras, digamos, se la debemos a Víctor, así que nunca se ha ido. Nunca ha dejado de estar. No, nunca se ha ido. Estamos con el gran Eduardo Carrasco de Quilapayún, acá en Dulce Patria de Cooperativa, hablando sobre lo que va a pasar el 16 de abril, martes 16 de abril, en el Teatro Nescafé de las Artes, un concierto donde van a conmemorar, donde van a poner una mirada sobre el disco Basta del 69 y también las canciones que bordean, que están inspiradas en ese mismo espíritu. Escuchemos, por ejemplo, una que tiene mucha actualidad, y lo comentamos de vuelta, Eduardo, La Muralla, Quilapayún, acá en Dulce Patria.
Estamos de vuelta en Dulce Patria de Cooperativa. Escuchábamos Oh Yeah, una canción nueva de Quilapayún. Sí. Así, tal cual, una canción nueva de Quilapayún que conecta con el espíritu de este disco Basta del año 69, que va a ser recreado allá en el Teatro Nescafé de las Artes el 16 de abril. Eduardo, ¿cómo es que encuentran, cómo es que dan con esta canción? Bueno, como te decía, empezamos encontramos una beta, esa es la verdad, que es la beta en la que estamos y vamos a estar, yo creo que un periodo más o menos largo, que es la beta de volver a tratar de interpretar lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Genial. Nuestra realidad, digamos, y ser como los intérpretes de la gente, los intérpretes de esa gente que sale a la calle, que siempre nos ha acompañado, que nos acompaña en los recitales, esa gente. ¿Siente, Eduardo, que en algún momento se produjo una desconexión de ese vínculo de ustedes con los, necesidades o la urgencia o las voces de la gente? No, siempre tuvimos, digamos, recursos de ese tipo, pero nunca habíamos puesto el acento en eso. Okay. ¿Te fijas? Porque el Quilapayún siempre va a ser un grupo emblemático, vinculado con una historia, con una época, marcado por una serie de convicciones políticas y sociales. O sea, siempre va a ser así. Claro. Y la gente siempre lo va a ver así. Y hay muchas canciones, como te decía, de nuestro pasado, no solo de ese pasado tan lejano como el Basta, sino que también de la época del exilio. En fin, hay muchas canciones que siguen siendo perfectamente válidas y que le dicen a la gente, digamos, muchas cosas que son... Que hacen sentido, digamos, hoy también. Claro, totalmente. Nunca ha perdido actualidad el Quilapayún. Eduardo, es muy bueno. En ese sentido, cuéntanos de la canción. La canción, la letra es tuya, Sí. Y la música entiendo que es de Ismael Odó. Sí. ¿La compusieron hace poco? ¿Cuál es la vida que tiene esa canción? La compusimos hace tiempo, pero como te digo, no habíamos encontrado la fórmula para enhebrar eso con lo que estábamos haciendo. Trenzarla con lo de ahora. Exacto. Buenísimo. Y desde que volvimos a este concepto de Basta, se nos iluminó el mate. Qué Digamos. buena. Dijimos, claro, aquí esto es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Oye, nos pusimos a hacer varias canciones, ¿ya? No es esta solamente. Perfecto. También vamos a presentar una canción que se llama Justicia, que está dedicada a Víctor Jara, que también es muy contingente, muy fuerte. Buena, muy buena. Desde el punto de vista, digamos, del rechazo a lo que ha pasado con el juicio. Por eso se llama Justicia. Eduardo, y tenemos también canciones, en fin, vienen otras, ecológicas. Me encanta lo que cuentas, porque aquí ya estamos hablando de que se empieza a configurar un nuevo registro, un registro que tiene una identidad muy clara, exacto, con canciones que ya están compuestas. Sí. En este caso en particular de Oh Yeah. ¿Por qué Oh Yeah? Oh Yeah es una cosa irónica, sí, claro, que tiene que ver con esta tontera nacional de que, digamos, no tenemos... ¿la negación de nuestra identidad? No sé si es negación o la búsqueda de una identidad en una cosa extraña, ¿entiendes tú? Una búsqueda un poco desesperada e inútil también, porque son cosas que no son nuestras. Claro. Sin embargo, ahí está la identidad. Hoy día los chilenos, nosotros decimos, los chilenos tienen una identidad global dominante, ¿entiendes? O sea, nuestra cultura global es la dominante, no es la cultura nacional, como ocurre en otros países como Argentina, Perú, Brasil, Francia, etcétera. O sea, los países normales, la música que escuchan es predominantemente su música, claro, la música nacional. Pero en Chile no es así. No. Entonces, los artistas nacionales están relegados como a un segundo plano, tienen que salir a pelear por
espacios, y que Totalmente. no tienen medios, en fin, es una cosa bastante sacrificada. Tenemos muchas comprobaciones de aquello, pero también hay comprobaciones recientes, más domésticas, quizás, Eduardo, de que hay mucha gente de que sigue necesitando esas canciones que nos hablen de nuestra urgencia, de nuestro mundo de ahora. Y tú me contabas, por ejemplo, que esta canción, Oh Yeah, la subieron a una plataforma digital y tuvo muchas reproducciones en muy poco tiempo, claro, que fue para ustedes también una forma de decir, wow, esto hay gente que quiere escuchar esto. Exactamente, eso es lo que pasa. Claro. Y yo creo que eso, justamente eso es lo que pasa, que la gente necesita también algo en lo cual reconocer su vida, reconocer, no sé, su manera de ser, su historia, su cultura, lo que somos, claro. Y si no lo hacemos con la música, ¿con qué lo vamos a hacer? Bueno, con el arte en general. Claro. Pero la música tiene un papel fundamental en ese aspecto. Totalmente. Y nosotros estamos conscientes de eso. Y por eso, bueno, hemos dado la pelea, y te acuerdas lo que pasó con Jamiroquai, que fue una de tus polémicas festivaleras. Claro, pero imagínate, eso fue porque la gente se indignó porque nosotros le tocamos su identidad. Su identidad no es la Violeta Parra, es la música anglo. Para los que no lo saben, el año pasado cuando estuvo el grupo Jamiroquai, una banda británica, en el Festival de Viña del Mar, Eduardo ahí puso un posteo y hubo una suerte de cuestionando un poco la presencia de este grupo que con poca identidad de nosotros, y ahí se generó un debate que finalmente lo que tú me cuentas ahora es que es un debate bienvenido porque nos permite entrar de fondo en el tema de qué es lo que somos y qué es lo que escuchamos. Claro, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo importante es que empecemos a despertar y empecemos a encontrar nuestra propia cultura, nuestra propia música, y que seamos coherentes, porque se le hacen muchos homenajes a la Violeta Parra, pero después cuando se trata de escuchar música no se olvida cuando termina el homenaje, es verdad. Claro, oye, Eduardo, se nos hace corto el tiempo, pero volvamos a recapitular sobre esta celebración prevista en el Teatro Nescafé de las Artes, martes 16 de abril, es la fecha acá en Santiago, pero entiendo, Eduardo, que también este espectáculo de los 50 años de Basta se va a trasladar a otros lugares de Chile, ¿no? Sí, tenemos el 26 de abril en el Teatro de Talca, buenísimo, el precioso teatro. Después el 27 de abril otro teatro muy bonito en Chillán. Estupendo. Y después el 4 de mayo en Valparaíso. Genial. Así que vamos a hacer el mismo espectáculo que vamos a hacer en el Nescafé de las Artes. En Santiago. Lo vamos a repetir en esta ciudad. Nosotros vamos a estar regalando entradas, Eduardo, y vamos a estar pendientes también, porque lo que tú nos cuentas es algo que, al menos a mí, yo siento que los que nos están escuchando, los entusiasma mucho saber que la banda, creativamente hablando, sigue viva también, porque pasa con grupos legendarios que de repente viven del pasado, y está muy bien, se lo han ganado, pero qué bueno sentir que también hay un fuego creativo que todavía está ahí flameando. Totalmente. ¿Cierto? Sí. De eso se trata, pues. Eso es lo entretenido de este oficio. Eduardo, te quiero agradecer que hayas sido parte una vez más de Dulce Patria. La invitación está extendida para el 16 de abril, Quilapayún, 50 años del disco Basta, ahí en el Teatro Nescafé de las Artes. Nosotros empezamos a despedir esta edición de Dulce Patria. Ya viene Jorge Lira con una nueva edición de A Última Hora en Cooperativa. Eduardo, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes también y gracias por acompañarnos. Que estén bien.